Sí. Sí, claro. Sí, negras. Sí, sí, sí. Vamos a pedir ahora la presencia de la doctora Gretel Diamante, propuesta como jueza de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, provincia de San Luis. El Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, de la jueza de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, provincia de San Luis, doctora Gretel Diamante. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Es abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Los antecedentes laborales en el Poder Judicial nos indican la participación en el juzgado de sentencia en lo penal, correccional y contravencional de la segunda circunscripción judicial de Villa Mercedes, provincia de San Luis, secretario 1998-2000, juez 2007-2009, Ministerio Público de la provincia de San Luis, fiscal en el año 2000. Antecedentes docentes, Universidad, Facultad de Derecho. Otros antecedentes laborales en la función privada, ejercicio libre de la profesión desde 1996 al 98 y en la función pública, secretaria privada de la Intendencia de la Ciudad de San Luis, años 1995-98. Señor presidente. Gracias. Doctora, ¿usted se desempeña actualmente como fiscal en el Ministerio Público de San Luis? Así es, en el ámbito de la justicia provincial. ¿Desde qué año? Desde septiembre del año 2000 estoy a cargo de la Fiscalía número 3 de la segunda circunscripción judicial de San Luis. Septiembre de 2000 en Sí. La justicia provincial. Hasta la fecha, y la única excepción es un interreño en el año 2007 en el que estuve a cargo, designada provisoriamente de juzgado de sentencia en lo penal por un lapso de 1 año y 3 meses. Bien. Aquí tengo adhesiones de la licenciada Nilda Esther Pico y otros, y tengo una impugnación de la senadora nacional doctora Liliana Negre de Alonso, que me consta de que recién le fue remitida ayer por mail, porque le fue remitida a un domicilio donde equívoco, donde usted no lo recibió y que recién la recibió ayer por mail. Concretamente, si usted cree que necesita tiempo para contestar esa impugnación que le fue recién ayer pasada por mail y de la que ayer tuvo conocimiento, suspendemos esta audiencia hoy y la volvemos a tomar para no violentarle también la posibilidad de que usted pueda ejercer de la mejor manera su derecho de defensa. Mire, es una decisión que usted va a tomar. Sí, ¿sí? Le agradezco que me dé la oportunidad de poder cumplir con los plazos que prevé el reglamento, pero estoy en condiciones de hacer, y pido que se me exima de hacer la presentación por escrito y hacer, digamos, el descargo respecto de estas observaciones in voce, así que, porque lamento no poder adjuntar documentación, pero creo que en función de los argumentos... ofrecer y agregarlo cuando quiera, sí. Ofrecer y agregarla cuando quiera, porque inicialmente lo que vamos a hacer, si usted está de acuerdo, pasamos a la lectura del extracto de la observación de la senadora, luego la escuchamos a usted, de esto va a haber versión taquigráfica, si usted quiere ofrecer prueba, ofrece prueba en lo que usted está diciendo, que obviamente se va a diligenciar y agregar para poder resolver, porque hay prueba propuesta también por la senadora, que son expedientes de la Comisión de Asuntos Constitucionales que aún no han sido agregados al expediente. Así que, si usted quiere ofrecer prueba, es decir, su versión taquigráfica va a ser tenida obviamente como descargo a esta impugnación, si usted consiente este procedimiento, y obviamente ahí va a poder ofrecer toda la prueba que quiera que se diligencie. ¿Sí? No? Adelante, por favor. La Comisión publicó edictos dando a conocer los postulantes del Poder Judicial los pasados 29 y 30 de septiembre de 2014,
fijando como plazo para presentar observaciones a los méritos y o calidades de los aspirantes durante los días 1 al 7 de octubre. En dicho lapso se recibió una impugnación de la senadora Liliana Negre de Alonso. Menciona que la doctora Diamante tuvo una militancia extrafuncional en una operación política tendiente a lograr la intervención del Poder Judicial y Ejecutivo de la provincia de San Luis. Expresa que la candidata promovió como fiscal una denuncia por ante la Procuración General de la Nación, donde obtuvo el rol de querellante. La denuncia se refería a varios hechos que entendía configurativos de delitos, los que supuestamente comprometían una estrategia de funcionarios para avasallar la independencia de funcionarios del Poder Judicial. Todos resultaron desacreditados por las medidas de investigación penal. Dice la senadora que la frustración judicial no impidió el activismo político que la candidata llevó adelante en instancia parlamentaria, donde tuvo un rol militante. Señor presidente. Gracias. Doctora, su turno. Bueno, lo primero que quería manifestar, yo ayer tomé conocimiento, así que inmediatamente cuando me fue transmitida el planteo de las observaciones que había planteado la senadora Negre de Alonso, inmediatamente me puse, digamos, a analizar los distintos aspectos y creo que fundamentalmente tengo que responder a dos hechos puntuales que son, en definitiva, las conductas que aparentemente, o mejor dicho, sí me atribuye en esta observación, y voy a obviar el resto de las expresiones que considero que son de mero orden subjetivo en algunos casos y dogmáticos en otros, con lo cual no constituyen, digamos, cuestiones que yo tenga que replicar. Hay dos aspectos fundamentales que me interesa resaltar y que tienen que ver con la afirmación sobre el destino de la denuncia que yo formalicé el 11 de abril del año 2005 por ante la Procuración General de la Nación. Se trató de un hecho que no sé si es necesario que describa de qué se trata, pero en ese entonces generó realmente un estrépito en el ámbito de la provincia de San Luis, sobre hechos que yo me anotecía a propósito de haber estado concursando en múltiples oportunidades por ante el Consejo de la Magistratura de la provincia. De esa circunstancia yo tuve conocimiento y poco después, en razón de acontecimientos que sobrevinieron, sentí que debía realizar esa denuncia por la gravedad de las consecuencias que consideré yo como ciudadana de la provincia de San Luis y también en mi carácter de funcionaria pública, asumí el costo que me implicó a título personal hacer esa denuncia que tenía que ver con el conocimiento que yo había tenido de la exigencia de la suscripción de firmas anticipadas a las renuncias a los cargos para los cuales eran postulados. Lo primero que tengo que decir al respecto, porque se quiere, ligar esto a una operación de tipo político y vincularlo a un pedido de intervención del Poder Judicial que fue previo, esto fue con antelación, el pedido de intervención que realiza, por lo que me he podido y surge, he podido saber ahora, y además surge del dato del expediente que cita la propia doctora, es del año 2004, yo la denuncia la hago en abril del año 2005 y hago referencia ahí que los hechos concretos refieren y se han producido a fines del año 2004, es decir, tomo conocimiento en diciembre de 2004, y se produjeron hechos posteriores también antes de que formalizara la denuncia, más precisamente en el mes de marzo. Hay una aseveración, digamos, que yo observo que realiza aquí la senadora como observación y que es lo que se intenta sostener para desvirtuar mi función en ese momento, al momento de radicar la denuncia, que es cuando manifiesta que todos esos hechos resultaron desacreditados por las medidas de investigación judicial. Concluye allí que la respectiva causa finalmente fue extinguida por resoluciones de mérito confirmadas en las instancias superiores. Esta afirmación no es cierta, no voy a decir que es falsa, porque sostener que esta afirmación es falsa sería atribuirle a la senadora una conducta dolosa, malintencionada, y prefiero suponer, porque la considero a una respetable senadora de la provincia de San Luis, representante
de la provincia a la que yo pertenezco, que ha estado mal informada con respecto a la situación del expediente. Esta causa, que es un caso paradigmático más de los o de exponente de la demora también que se produce por las vicisitudes del proceso mixto que actualmente tenemos, lleva 10 años de trámite. Hay 2 personas exfuncionarios del gobierno de la provincia de San Luis, el que fuera en ese momento viceministro de la Legalidad y Relaciones Institucionales y el ministro. Esas personas se encuentran procesadas, tienen procesamiento firme, se están procesados por coacción calificada en contra de uno de los magistrados, y por el resto de los casos todavía se encuentran pendientes de resolución las apelaciones que interpuso en su momento el fiscal que intervenía en la causa. En la actualidad, porque inmediatamente que tomé conocimiento anoche traté de corroborar la información más actualizada, la información que se me brindó en el día de ayer es que en este momento esta causa, que estaba para fijación de la fecha del debate oral, porque ya estaba incluso resuelta por la Cámara de Casación, donde se plantearon múltiples incidentes, más precisamente en la Sala Cuarta de la Cámara de Casación, fue confirmada la competencia de la Justicia Federal. A lo largo de todos estos casi una década, se va a cumplir el próximo año, se han planteado, podrías afirmar, alrededor de 150 incidentes vinculados con la causa, con el propósito de dilatar, por supuesto, su llegada al debate oral. Y en este momento un nuevo incidente que se ha planteado, según lo que se me informó, está a dictamen de la Procuración en la Corte. Es decir, que no es verdad esta afirmación de que resultaron desacreditadas por las medidas, porque están esos procesamientos firmes. Y tampoco, por supuesto, han sido confirmados por las resoluciones anteriores. La restante afirmación que hace, y reitero, que refieren a conductas de lo que sí me puedo defender, porque uno no se defiende de consideraciones, de opiniones, de apreciaciones subjetivas, de manifestaciones de orden dogmático, sino de conductas activas o omisivas de una persona, digamos, conducta que puede ser reprochada. Tiene que ver con esta otra afirmación que está emparentada, y a la que me refería anteriormente, cuando manifiesta una militancia extrafuncional en una orquestada operación política tendiente a lograr la intervención del Poder Judicial. Y seguidamente habla de que esa operación tuvo andamiento parlamentario a través del expediente 802/04, es decir, año precedente a que yo radicara la denuncia, del entonces senador Agúndez y otros. Por lo que yo recuerdo, porque no he tenido, nunca tuve tampoco conocimiento directo, fue desestimado, y digamos, el pedido de intervención originalmente obedecía a otras causas que no tenían absolutamente ninguna relación con esta denuncia que yo formalicé. Por supuesto que después se pidió, creo, la incorporación de los antecedentes de la denuncia, y esa fue la única relación que se puede establecer. Nunca fui citada yo por la Comisión de Asuntos Constitucionales, nunca comparecí, nunca estuve en el Congreso, y nadie me requirió prestar testimonio tampoco. Yo solamente presté mi testimonio por ante digamos, el juzgado que tramitaba. En ese momento estaba delegada la investigación en la Fiscalía, y ese es el trámite que se encuentra. Es más, al senador Agúndez, a pesar de que San Luis es una provincia muy chica, nos conocemos todos, no he tenido oportunidad jamás en mi vida de haber mantenido un diálogo con él. Puedo contar con los dedos de la mano, haberme cruzado en alguna ocasión y un saludo cordial casi de conciudadanos o de vecinos, pero no he tenido jamás una conversación, un diálogo vinculado con esta cuestión. Con respecto a la prueba que ofrece, la única prueba para acreditar esta afirmación sería, por un lado, una copia del expediente judicial que tramita ante la Justicia Federal, o en su caso un informe del fiscal o de la Fiscalía interviniente o del juzgado que puede, digamos, acreditar en qué estado real es el que actualmente tiene la causa. Me llamó la atención que precisamente la única prueba idónea, útil y pertinente para acreditar estos hechos, que es lo que creo que a cualquier persona debería adjuntar para acreditar esta afirmación, es decir, que la causa no tuvo, digamos, no se investigó o se fue desestimada,
y sin embargo no se ha ofrecido como prueba. Creo que debió haberse acompañado, digamos, como soporte de esta afirmación. Esta es la realidad actual del expediente. Con respecto a lo demás, que es el ofrecimiento puntual de los expedientes tramitados por ante la comisión, me parece que esa prueba, en definitiva, no hace más que corroborar lo que estoy manifestando, porque allí se podrá observar que nunca estuve presente, no tuve vinculación, no testimonié y ni tampoco fui citada por la comisión en ese momento cuando se trató ese pedido de intervención. De manera tal que también, digamos, en todo caso, si esta prueba se va a producir, la tenga, digamos, como ofrecida como prueba de mi parte también. Y con respecto a los demás, son publicaciones, una de ellas que no tiene ni mención de fecha, ni mención de fuente, ni mención de nadie que la suscriba, que es una publicación, y el resto son otras manifestaciones de unas notas periodísticas, una de ellas en las que sí aparecen comilladas unas declaraciones mías, que sí las reconozco y las ratifico absolutamente, donde aparece el relato, y creo al relato de los hechos, por los cuales formalicé en ese momento la denuncia, y además, sugestivamente, en esa documentación que acompaña la senadora en su observación, creo que no hace más que, en definitiva, respaldar lo que estoy diciendo, porque allí también, en el 2004, se expone mi posición cuando se me preguntaba con respecto al trámite del pedido de intervención de la provincia de San Luis que estaba tramitando, en la que yo no emití ningún tipo de opinión para evitar cualquier tipo de conjetura. Es decir, se trata estrictamente de una causa judicial que ha pasado por diferentes instancias y ha sido ratificado el procesamiento de esos dos funcionarios en un caso que ha sido inédito en la historia de la provincia de San Luis. Creo que no. ¿La causa usted la radica? En esa ocasión no la radico porque también acá se afirma que lo hago en mi rol de fiscal. Yo soy fiscal provincial. Obviamente que no tengo ni competencia para, digamos, impulsar una acción como fiscal de la provincia ante la justicia federal. Estuvo claro que mi anoticiamiento del rol tenía que ver, porque soy funcionaria pública cuando hago la denuncia, y en ese momento actué, digamos, a título particular como ciudadano que simplemente había participado de digamos, esos múltiples concursos que se realizaron, de donde surgieron este tipo de maniobras. Esa denuncia la radiqué en ese momento por ante la Procuración por circunstancias que surgen del mismo expediente, que no había suficientes, digamos, garantías como para radicarlas en la Fiscalía en ese entonces, porque, bueno, creo que en alguna publicación surge también, había un familiar muy directo de la fiscal que se encontraba a cargo de la investigación que estaba, digamos, en esta situación, que de hecho esa persona posteriormente se fue definitivamente del Poder Judicial, un ex juez de sentencia que había suscrito también su renuncia anticipada para ocupar un cargo por ante la Cámara Penal de la jurisdicción en la que yo actualmente ejerzo como fiscal. Esto en cuanto a la presentación. Me interesaría también manifestar que en la provincia de San Luis, yo por lo menos hace 10 años que soy la persona que mayor cantidad de concursos rendidos y aprobados por ante el Consejo de la Magistratura de la provincia de San Luis tiene. En la gran mayoría de esos concursos los he rendido con posterioridad a haber realizado esta denuncia, y nunca, pese a que está prevista la posibilidad de realizarse impugnaciones también, incluso previas, no en la instancia de un pedido de acuerdo, sino previamente, jamás recibí ninguna impugnación de la doctora Negreda Alonso. Así que en cierta manera, no digo que me sorprendió, pero me llamó la atención haber recibido por esta cuestión, en el estado en que se encuentra esa causa, esta observación en esta instancia. Y por otra parte, quiero hacer notar que tengo 22 años de ejercicio, digamos, dentro del ámbito de la Administración de Justicia en distintos roles.
Nunca he sido objetada, jamás he sido objetada en ninguno de los dictámenes que yo he tenido que evacuar como fiscal o cuando me tuve que dictar sentencia como juez de sentencia. En ninguno de los roles que efectué he sido cuestionada por mi falta de ecuanimidad, por mi falta de objetividad al momento de resolver una causa. De hecho, acá tampoco hacen referencia a ninguna circunstancia que ponga en tela de juicio mi rol funcional. Así que eso es ante todo lo que quiero expresar por ante esta comisión. Una última, por lo menos de mi parte, doctora. Cuando usted hace esa presentación y denuncia los hechos que usted detalla, ¿qué peticiona? La investigación de los hechos. La investigación de los hechos. La investigación de los hechos. ¿No peticiona en ningún momento la intervención no, de ninguna manera. de la provincia ni del Poder Judicial de la provincia? Creo que la misma nota, la intervención de la justicia federal, porque el encuadre jurídico en ese momento de coacción calificada que ingresaba dentro de la materia de la competencia por tratarse de funciones del poder. Senador Sanz. Sí, presidente. Tantos años aquí en el Senado hacen que uno sea protagonista de algunos hechos que se refieren. Cuando se menciona la causa Agúndez y otros, bueno, acá estamos dos de los otros, Morales y yo. Otros. Los otros. Esa causa la recuerdo perfectamente. Fue un pedido de intervención al Poder Judicial de San Luis, promovido en el año 2004, sustanciado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales la actual presidenta de la Argentina. Yo era secretario de esa comisión. El proceso de tramitación duró prácticamente un año y es cierto lo que dice la doctora Diamante, cuando se inicia la causa se inicia por razones o por argumentos, o la denuncia se inicia por argumentos totalmente distintos a los que ella ha referido, que la involucran, esa denuncia de las renuncias anticipadas en un escrito, ¿no? Pero es cierto que luego, cuando se conoce la denuncia de la doctora, el senador Agúndez incorpora como hecho nuevo esa situación, pero sin la presencia, sin la intervención, ni ningún protagonismo por parte de la doctora Diamante. Es decir, pide que se gire oficio a la justicia de San Luis para que se remitan las actuaciones vinculadas a esa denuncia. Luego esto terminó, como creo que lo señaló el senador Pichetto, se desestimó. Pero, a ver, yo también me siento de alguna manera involucrado en la frase que dice la senadora Negreda Alonso de que se trató de una operación política. Fue un expediente en el Senado, un pedido de intervención tramitado, más allá de las valoraciones, pero ratifico que la doctora Diamante no tuvo en ese caso ningún protagonismo lo que expliqué de Agúndez es lo que realmente ocurrió. Así que por el lado, por lo menos el lado nuestro del radicalismo, la impugnación que ha hecho la senadora Negreda Alonso la consideramos eficazmente contestada en su descargo por la doctora. ¿Algún otro agregado, pregunta? ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Doctora. Bueno, muchas gracias. ¿Y cómo se llamaba? Entonces, pidiendo la presencia del doctor Alejandro Adrián Silva, propuesto como juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, provincia de Río Negro. El Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, del juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, provincia de Río Negro, doctor Alejandro Adrián Silva.
Dios guarde a vuestra honorabilidad. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano. Presenta antecedentes laborales en el Poder Judicial, Juzgado de Instrucción y Correccional número 2 de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia de Río Negro como secretario, año 1990-93, Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca, provincia de Río Negro, secretario de Cámara 1994, Defensoría General Cuarta Circunscripción Judicial Chipoleti, provincia de Río Negro, como Defensor General, año 2004. Antecedentes docentes, Universidad de Belgrano, Facultad de Derecho, Derecho Social, docente auxiliar 1988-90, legislación laboral como docente auxiliar 1988-90. Universidad Católica de Salta, Facultad de Derecho, práctica forense 2, como auxiliar docente 2002-2008. Y otros antecedentes laborales en la función privada, el ejercicio libre de la profesión desde 1987 a 1990 y en la función pública, asesor laboral de fabricaciones militares, Secretaría de Relaciones Laborales y Sumarios del Ministerio de Defensa, año 1989. Señor presidente. Gracias. Doctor Silva, usted se desempeña, por lo que veo, actualmente como defensor general, ¿sí? ¿En la justicia provincial? No. ¿Hay algo que actualizar acá en esto que ha sido leído? Bastante. Adelante. Actualmente soy fiscal de Cámara del año 2010, o sea, ya para cumplir 5 años. Eso en la parte funcional. Luego en la parte institucional, académica, soy capacitador de la Escuela Judicial del Poder Judicial e integrante del Comité de Evidencia Científica. Y actualmente estoy cursando, y ya la terminé, una maestría en la Universidad Nacional del Litoral en Criminología. Eso es lo más relevante. Después hay cursos de especialización del CEJA y de la Escuela de Medicina de la Facultad de La Plata, que bueno, de Ciencias Forenses, pero eso es lo más relevante. Lo más que es el último antecedente que usted tiene es de defensor general en la cuarta circunscripción de Chipoleti, pero hoy soy fiscal de Cámara, hace 5 años. ¿Cuánto hace que rindió este concurso? Octubre del 2009. Sí. Octubre del 2009. Pasó algo. Sí, pasó tiempo, claro. ¿Y este tribunal para el que está siendo propuesto, qué competencia tiene, doctor? Tiene la competencia de Río Negro. Anteriormente tenía la competencia parte de Chubut porque el juzgado federal de Bariloche llegaba hasta el límite, no, hasta Esquel. Luego se desvinculó y es toda la provincia de Río Negro, desde Viedma hasta San Carlos de Bariloche, 970 kilómetros de extensión, es grande. Tiene tres circunscripciones judiciales, las más relevantes, que es Viedma, capital, General Roca, que es todo el Alto Valle, y Bariloche, Juzgado Federal de Bariloche. Toda la línea sur, bueno, hasta Catriel, límite con La Pampa. Es amplia la competencia territorial. Sí. ¿Se mueve mucho este tribunal? Sí, es una característica de... Yo fui secretario de este tribunal, fui 11 años, después por una cuestión de inquietudes académicas, rendí como defensor general, que es el antecedente que tiene. Yo fui el primer defensor de la cuarta circunscripción judicial que se crea en la provincia, que es Chipoleti, Catriel, hasta Fernández Oro. Pero le decía que 11 años fui secretario de este tribunal. Y la característica que el juez decano, como le decíamos, el doctor Ernesto Iglesias Hunt, que fue el primer juez del advenimiento a la democracia, siempre tuvo la idea de sacar el tribunal. Nosotros hicimos juicios en Catriel, localidades muy chiquitas, Beltrán, San Antonio Oeste, porque él siempre tuvo la idea de hacer que el pueblo participara, viera, que no sea un claustro cerrado lo que pasaba en la justicia. Entonces, y eso siempre se mantuvo hasta el día de la fecha. Los juicios se hacen en Bariloche, en General Roca, cabecera del tribunal, y en Viedma. Ajá, muy bien. Quizás ahora por una cuestión de que han pasado los años y no se complementa con subrogantes, por ahí no se da tanto de ir a las localidades más pequeñas, pero sería bueno que se vuelva a esa práctica, ¿no? ¿Está faltando un subrogante? ¿Está? Dos. Está faltando 2 vacantes. Desde el 2005 viene con subrogancias y bueno, eso es un problema. ¿Está más o menos al día? No.
Está atrasado. Sí, tiene 1 año y medio de atraso. Por lo que yo vi de la estadística, tiene 11 causas fijadas, pero tiene 40 de audiencia, debate, pero tiene 46 causas en trámite para fijar audiencias. Más o menos de lo que yo tenía el registro de los años que fui secretario, es un tribunal que medianamente anda en 54 causas al año de debate. Si yo calculo eso, es 1 año y medio de atraso fácil tiene. Bien. Es una complicación trabajar con subrogantes, porque por más buena voluntad que tengan, ya los subrogantes están en otros tribunales y priorizan el de ellos, ¿no? Entonces a veces audiencias que se suspenden o no se le pone todo el esfuerzo para que no se suspendan, bueno. Y ni hablar de mover el tribunal, sí. Pero se mueve, ¿eh? Igualmente juntan 2 o 3 causas en Bariloche, las hacen 2 o 3 en Viedma, pero bueno, quizás para hacer eso lleva 1 mes, y bueno, y eso va generando, va conspirando con la efectividad, ¿no? ¿Alguna pregunta al postulante? Doctor, que tenga mucha suerte. ¿Nada más? Nada más. Pedimos ahora la presencia del propuesto como juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 1 de la capital federal, doctor José Carlos Pérez Arias. El Poder Ejecutivo Nacional al Honorable Senado de la Nación. Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 1 de la capital federal, doctor José Carlos Pérez Arias. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Kennedy. Presenta antecedentes laborales en el Poder Judicial en la Fiscalía de Instrucción número 12 como escribiente auxiliar, año 1992-93, Tribunal Oral en lo Criminal número 11 como oficial, años 1993-96, Juzgados Nacionales de Ejecución Penal número 1 y 3 como secretario en 1996. Antecedentes docentes, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal, ayudante de segunda, año 2004, Academia Superior de Estudios Penitenciarios, Criminología 1 y 2, profesor titular 2006, Derecho Procesal Penal, profesor titular 2006-2007, Derecho Penal, profesor titular 2008, Universidad de la Policía Federal Argentina, Facultad de Derecho, Derecho Penal 2, docente adjunto, años 2006-2008. En cuanto a libros editados, Código Penal comentado y anotado, 2 ediciones de Editorial La Ley, años 2004 y 2005 respectivamente. Señor Presidente. Gracias. Doctor Pérez Arias, díganos si algo de este currículum falta actualizar. Sí, ya el concurso lleva unos años, así que hay algún antecedente para agregar. En primer término, he concluido el año pasado, por ahí no se menciona, mi 4º estudio de posgrado, que es muy relevante, creo, para la función que me toca, que es un curso que es un estudio de posgrado, se llama Curso de Formación de Aspirantes a Magistrado, que se dicta en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura. Esto lo concluí el año pasado, no registra como antecedente, la inscripción fue concomitante al inicio del curso, pero bueno, lo concluí el año pasado. Está dirigido básicamente, y por eso la importancia, más allá de la formación jurídica netamente, está dirigido puntual y específicamente a la formación de aspirantes a magistrado. Básicamente y puntualmente lo que se busca es todo trabajo de gestión judicial y todo lo que tiene que ver para una eficaz labor judicial. Por otro lado, a nivel docente, bueno, mantengo la actividad que se mencionó y el año pasado fui propuesto y una materia que estoy dictando actualmente, que es en la carrera de especialización en Derecho Penal,
la Universidad de El Salvador, soy docente titular de justamente algo relacionado con la materia, que es Derecho de Ejecución Penal. Alguna otra cosita, alguna charla, pero en lo sustancial y con mayor relevancia es eso. ¿Actualmente es secretario de los juzgados de ejecución? Actualmente me desempeño como secretario del Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 3 y ya hace 17 años, alternando en el Juzgado de Ejecución Penal número 1 y el número 3. Y esto de que, por ahí me pensaba, ¿no? Esto de que por ahí dicen que lo provisorio es definitivo, realmente creo que este caso es un ejemplo de eso, de que lo provisorio es definitivo, porque mi llegada al fuero de ejecución penal se dio en el marco de que los senadores recordarán una ley, la ley 24721, que derogó un famoso decreto, ley automotor, el decreto 6582 del año 58, que preveía el agravamiento de las penas en los delitos de hurto y robo cuando el objeto sustraído era un automotor, justamente. Era exactamente el mínimo del homicidio simple, exactamente. Se cuestionó justamente la adecuación constitucional de ese dispositivo. Bueno, se derogó ese decreto de ley automotor en el año 96. Yo en ese momento me desempeñaba como secretario privado de un juez en tribunal oral, justicia ordinaria, y el fallecido doctor Brullón Ziegler, uno de los primeros jueces nacionales de ejecución penal, tenía un conocimiento docente con él, y bueno, me convocó para abocarme a esa tarea puntualmente, porque a cada uno de los 3 juzgados se les otorgó un cargo de secretario contratado para abocarse puntualmente a revisar todas las causas, todas las condenas donde se había aplicado ese decreto, haciendo operativo, digamos, el principio o la excepción al principio de irretroactividad de la ley penal, que es justamente la aplicación de una ley penal más benigna. En ese marco entonces se me convocó. ¿Y por qué dije provisorio? Porque era un contrato de secretario por 6 meses para abocarme a eso. Una tarea bastante ardua, porque aparte después se sumó con la en el año unos años después, en el año 94, con el otorgamiento de jerarquía constitucional a una diversidad de pactos internacionales sobre derechos humanos. Ley del 2x1, sí, claro. Todo la tienen presente. También hubo que abocarse, cuando estamos terminando con esa labor, se sanciona la ley 24390, que es la ley del 2x1, y hubo que seguir trabajando en el tema y seguir aplicando esta excepción al principio rector de derecho penal. Así que bueno, el contrato se prorrogó por otros 5 años y por otro, hasta que finalmente ya hace unos cuantos años, mi antecedente fue uno de los primeros en que la Corte consideró que aquellas personas contratadas, aquellos funcionarios judiciales contratados que habían excedido los 5 años en esa calidad de manera permanente, estuve más de 5 años, ya estuve casi 10 años como contratado. Entonces la Corte resolvió que en esa circunstancia debía efectivizarse los cargos, y ahí entonces fue que se me efectivizó en el cargo, y aparte por las necesidades propias y de nivel de colapso, si bien el fuero ha mejorado mucho desde mi modo de ver, siempre requirió siempre estuvo en situación de emergencia el fuero de ejecución penal, por lo tanto era necesario que continuara con la labor. Así que bueno, por eso decía que lo provisorio se hizo permanente, y ya pasaron 17 años, en diciembre voy a cumplir 18 años como secretario del fuero. ¿Y el fuero funciona? ¿Funciona? ¿Usted lo ve que funciona? ¿Funcionan los controles, la libertad condicional? El fuero funciona bien. La gran problemática, desde mi modo de ver, que afronta el fuero no es puntualmente la situación de personas privadas de libertad, sino el control o contralor de otros institutos que hacen a la competencia del juez de ejecución. Entiéndase principalmente
control de reglas de conducta en el marco de la suspensión del juicio a prueba y control de reglas de conducta. ¿Funciona bien el control? No es que es muchísima cantidad, muchísima cantidad. Trabajamos por la Procuración Penitenciaria, pero puntualmente hoy por hoy estamos también con una problemática bastante importante en lo que es el contralor de reglas de conducta justamente y de personas que han obtenido libertad mediante el régimen de libertad asistida o libertad condicional, justamente por el paro actual que está en curso el patronato de liberados, ¿no? Ya hace 2 meses que no está funcionando. Entonces, esta es una problemática que se suma a la problemática que en sí conlleva el hecho de tener que supervisar solo 3 juzgados de ejecución penal alrededor. En el juzgado donde me desempeño actualmente, bueno, se hizo una política de gestión encabezada por mí, que me delegó el juez, que se inició hace unos años, en lo que es puntualmente suspensiones del juicio a prueba. Hace 5 años atrás más o menos el fuero y puntualmente el juzgado de ejecución donde yo me desempeño tenía un atraso y que eran 5.500 causas. Se hizo como una división en un hecho bastante trascendental que sucedió en el fuero, que es la informatización o digamos la asignación de competencia mediante sistema informático, que fue en el año 2007. En el año 2007, hasta ese año, la competencia del juzgado de ejecución o a dónde digamos recaía ese testimonio que mandaba un tribunal oral o el juez o el tribunal de juicio, era por turnos mensuales. Entonces se producía en cierta medida una disparidad porque dependía el mes, algunos recibían más, menos. Bueno, en el año 2007 entonces se informatizó a la manera de cómo actúa la Cámara Federal de Casación Penal cuando una causa es elevada de instrucción a juicio, donde se sortea el tribunal. Bueno, algo similar en el fuero de ejecución penal, gracias a Dios, pasó en el año 2007, noviembre del 2007. Los tribunales llenan una planilla y se asigna informáticamente qué juzgado va a intervenir. Entonces eso compensó un poquito y digamos, fue un paradigma dentro del fuero. ¿Qué pasó entonces? Hicimos una política de gestión tendiente a dar una solución a todos aquellos legajos anteriores a esa fecha que no tenían solución. Suspensiones de juicio a prueba con hasta algunos de 10 años de atraso. Bueno, el juzgado donde yo me desempeño tenía un atraso y se computaron 5.500 legajos. Eso ya se solucionó. Y actualmente... No, suspensiones de juicio a prueba, son probation nada más. Probation. Y actualmente estamos trabajando en números reales, es decir, en legajos con términos de suspensión vigentes y al día. Y el promedio es alrededor de, más o menos el juzgado tiene 2.500 legajos de suspensión de juicio a prueba actualmente. Por eso la problemática central es la suspensión de juicio a prueba. La situación de los detenidos tiene un número muy importante también, pero si el juez de ejecución tuviese la posibilidad de ocuparse solamente del controlar condenas de efectivo cumplimiento, personas privadas de libertad, únicamente el fuero funcionaría mucho mejor, estimo yo. Esta es una política, incluso la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ya dispuso hace 2 o 3 años que sean los mismos tribunales que suspenden el juicio quienes controlan las reglas de conducta. Esto podría ser un principio de solución para que funcione más adecuadamente el fuero, que cada tribunal controle. Yo más o menos hice, acá no sé si les resulta un dato interesante, pero en lo que es personas privadas de libertad, yo más o menos hago un conteo anual de la situación, o al menos la cantidad de internos que el juzgado en el que estoy yo, con los que trabaja, ¿verdad? La población penal del Servicio Penitenciario Federal desde hace muchos años fluctúa, pero la población penal es más o menos de 10.000 internos. 10.000 internos. De esos 10.000 internos, en el año 2012, por ejemplo,
casi el 30%, 2.700 casi, los absorbían los 3 juzgados de ejecución penal solamente. Todo el resto, es decir, el 70% y 7.000 internos repartidos en todos los otros órganos jurisdiccionales penales del ámbito nacional, digamos. Entre ellos, por ejemplo, 30 tribunales orales de la justicia ordinaria. Esto daba un promedio de alrededor de 800 internos cada juzgado de ejecución penal contra 70 de cada tribunal oral. Es decir, la relación hoy por hoy es, cada tribunal oral aumentó en el último, 2013 se mantuvo y en el 2012 dio un salto tremendo, casi se duplicó. Pero hoy por hoy entonces trabajaban los tribunales orales con un número de internos de 70 internos contra 800 de cada juzgado de ejecución penal. Actualmente eso cambió y en el 2014, que esto es bastante actual, de hace un mes atrás, la población penal se mantiene más o menos, pero los tribunales orales trabajan con 4.000 internos, es decir, personas procesadas, lo que da un promedio alrededor de 130 personas sometidas a proceso privadas de libertad con proceso en trámite, contra 2.200 de los juzgados de ejecución. Es decir, el número para los juzgados de ejecución bajó, alrededor de entre 700 y 800 es el número que tiene actualmente. El juzgado para el que estoy propuesto, que es el juzgado número 1, tiene actualmente 750 internos privados de libertad cumpliendo condena efectiva. ¿Alguna? Sí, senador Pichetto. Bueno, usted está propuesto para juez de ejecución penal, un cargo que indudablemente la experiencia que usted tiene es altamente positiva, pero a mí me interesa más una mirada, digamos, desde el punto de vista también de sus vivencias, de la vida, y yo le quiero preguntar si usted conoce el caso Brania. Sí, y el comportamiento del juez Axel López. Sí. Frente a un caso como ese, de un violador reiterante, ¿usted hubiera consultado a la víctima, hubiera abierto, digamos, en el marco de la audiencia, para analizar una temática como esa, un análisis más en profundidad respecto al riesgo social que implicaba liberar a ese sujeto que después terminó matando a los 2 meses a una vecina que vivía en el piso de arriba, en el 4º piso? Esto ocurrió hace poquito y ese sujeto que nuevamente está preso hoy había sido puesto en libertad mediante este sistema con la resolución judicial. A mí me interesa mucho tener su mirada sobre esta cuestión, si bien es un caso que ocurrió en otro juzgado y que ha sido también motivo de discusión en el ámbito del Consejo de la Magistratura, la conducta de este magistrado. Pero frente a casos como este, digamos, ¿cómo actuarían? Claro. Dos cositas antes. Primero, usted decía audiencia. Lamentablemente hay una reforma del Código Procesal Penal, inclusive dentro del fuero, que creo que es auspiciosa y va dirigida en torno a modificar un poco digamos, la modalidad de las audiencias y cómo resuelve el juez de ejecución. Hoy por hoy, o en el marco de esa causa, no hay ninguna audiencia, es decir, sustanciación de la incidencia, vista las partes, y el juez resolvió de acuerdo a lo que consideró a su criterio jurídico, ¿verdad? Entonces, audiencia lamentablemente no hubo. La participación de la víctima, me dijo, también lamentablemente, hoy por hoy el Código Procesal Penal lo expresa puntualmente, como no tiene participación incluso la querella. Esto también podría ser motivo de un diálogo, una discusión o una eventual reforma, pero hoy por hoy no tiene participación, lamentablemente. Entonces, en ese sentido, es como que hay una flaqueza. Y después, es una cuestión de criterio jurídico, ¿verdad? Ahora, esto se emparenta con algo que me parece es puntual y yo no lo tengo dicho desde hace tiempo, inclusive ha sido motivo, es una de las por ahí discrepancias jurídicas que tenemos con el doctor Axel López, que inclusive lo hemos charlado de manera personal, y es en relación al pronóstico de reinserción social.
con eso es lo que se tiene que enfrentar un juez de ejecución al momento de evaluar una posible libertad. Es decir, un pronóstico a futuro de cómo se va a comportar esta persona reintegrada al medio libre. ¿Cómo hacemos? Futurología. Bien. Puntualmente hay los internos, ustedes saben bien, se los califica en base a su comportamiento bajo dos parámetros. Uno es la calificación de conducta y otro es la calificación de concepto, ¿verdad? La calificación de conducta es, básicamente, y para que se entienda, es cómo se porta, cómo es como preso. Sí, señor, no, señor, tiene la celda ordenada, obedece los horarios, simplemente eso, que no tenga sanciones, básicamente que se porte bien, que sea un buen preso. Otra es la calificación de concepto. La calificación de concepto, sí, la misma ley lo dice, es un pronóstico de reinserción social. La característica, claro, ¿cómo va a ser esta persona como ciudadano reintegrado al medio social? ¿Cómo se va a comportar en el futuro? Todos los delitos. Pero digamos, estamos frente a un delito que tiene características específicas, exacto, sí, puntuales de integridad sexual. Este tipo de delito no es abordado un poco más en profundidad, claro, digamos, sin que digamos, la audiencia esté prevista, que se firma a expediente cerrado. ¿Cómo se analizan este tipo de circunstancias que después provocan un impacto en el marco de la sociedad demoledor, digamos, de pérdida de credibilidad absoluta? Esto es lo que estoy reflexionando. Sí, digamos, por eso usted tiene una lapicera, se convierte en una herramienta muy, muy importante y además puede tener un efecto posterior realmente muy, muy, muy grave, como en esta. Nosotros recibimos a la familia Brani acá, incluso modificamos la ley respecto a este tipo de sujetos delictivos reiterantes, violadores sexuales seriales, reiterantes, asesinos. Bueno, pero si alegremente un día se firmó un dictamen que lo puso en libertad después de 2 hechos de un homicidio y de violaciones reiteradas, para que vuelva a cometer otro homicidio, algo está mal claro, funcionando. Exacto. Lo digo desde el punto de vista de la importancia que tiene su cargo. Exacto, sí. No, y a eso iba justamente. ¿Y cómo hace qué herramientas tiene el juez de ejecución para llegar a esto? Justamente por eso iba en ese camino. La calificación de concepto. Y la calificación de concepto, ¿cómo se llega? Por eso le decía la conducta, pero el concepto es justamente eso. ¿Cómo va a ser como ciudadano? ¿Qué herramientas tiene? Digamos, tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos que se le fijan dentro del programa de tratamiento. El tema es que, y ahí la diferencia que le decía con el doctor López, es el hecho de que él considera que una persona que ha cumplido adecuadamente esos objetivos fijados en el programa de tratamiento tiene una calificación de concepto, entiéndase, ciudadano para egresar en libertad, ya positivo. Yo lo que considero, y ahí es mi discrepancia, es que esto es un indicio de que posiblemente, porque cumplió esos objetivos, posiblemente se va a comportar, va a ser respetuoso de la ley y del derecho. Pero desde mi modo de ver, no es suficiente. ¿Y cómo se chequea eso? Y ahí la diferencia con el doctor López, ¿cómo se chequea esto? Mediante el código mismo lo dice, un pronóstico de reinserción social que la ley no especifica quién lo debe hacer, pero básicamente médicos forenses, peritos, psicólogos, psiquiatras, que van a determinar y van a dar un marco más preciso para ver si esto que en realidad resulta un indicio, pero debemos chequearlo. Chequearlo es mediante esto, mediante el uso de los elementos que nos brinda la salud mental, como para ver y tratar de precisar y dar un ajuste a ese pronóstico adecuado, que en principio, porque ¿se entiende? Es decir, solamente el cumplimiento de objetivos, ejemplo, trabajar, estudiar, porque puede hacerlo, inclusive yo lo digo, por eso decía que no lo dije acá,
Yo tengo escrito un artículo, que acá tengo la copia, que está en los antecedentes, en una revista Ícaro, que es sobre derecho de ejecución penal, y la reforma a la ley por el 25.982, que modificó los parámetros para acceder a libertad condicional, libertad asistida y demás. Yo hice un comentario bastante extenso de esto y trabajo sobre esto. Y ahí la diferencia. No es solamente el hecho, porque si como objetivo se le pone a un interno solamente el hecho de concurrir a la escuela, trabajar, hasta puede hacerlo a desgano, pero si lo hace, debiéramos concluir entonces que hay un pronóstico de reinserción social favorable. ¿Por qué? Porque cumplió el objetivo. El tema entonces, y ahí lo crucial desde mi modo de ver, es que eso no es suficiente. Simplemente que es una muestra de que aparentemente sí, pero hay que chequearlo. ¿Y cómo lo chequeo yo? Mediante pericias médicas, psicológicas, que determinen y que den una conclusión y un cierre a la cuestión. Y ahí, digamos, después estamos sometidos también, obviamente, a la conducta futura de esta persona, porque no es una regla matemática, pero sí me parece que es la forma adecuada de cerrar esta cuestión y darle precisión a ese pronóstico, en principio, que se emite mediante, o que se concluye mediante el cumplimiento de objetivos. No sé si quedó claro. Con el gordo valor se vienen equivocando, Es complejo. No, pero es complejo lo que, evidentemente, cuando estos hechos surge fácilmente la conmoción social a partir del hecho, y uno cae al hecho y no son suficientes las explicaciones técnicas que se dan para tratar de que la gente comprenda un hecho de esta magnitud. Entonces lo que en realidad se requiere es, en este tipo de hechos, una valoración que, evidentemente, teniendo en cuenta cuál es el tipo de delito y cómo es, y cómo, como usted decía, es muy difícil o debe estudiarse si es factible la proyección y la inserción a futuro, haya un examen muy pulcro, muy fino, no librado a un criterio amplio, sino librado a un criterio que tiene que ver con esta característica que estábamos hablando. Claro, exactamente, y hasta el estudio que yo digo como conclusión que creo necesario hacer, y más aún en condenados por delitos contra integridad sexual, es prácticamente dirimente para el juez a efecto de resolver en uno u otro sentido, porque realmente los aportes que hace, de mi modo de ver, el estudio de la salud mental es fundamental para esto. A veces digo que la duda juega en presunción de... Bueno, uno claro, piensa que a veces la duda debe jugar en favor de... Bueno, sí. Pero estas son cuestiones que en realidad uno las va viendo y, teniendo en cuenta el caso concreto, tiene que ir decidiendo sobre esas cosas. Claro. Gracias, doctor, un gusto.